Y en muchos casos podemos coincidir que la raíz del mal, desgraciadamente, empieza desde la infancia. Esto que voy a decir es muy fuerte. Y si son sensibles, aquí mútenle. Ok. ¿Te han amenazado en algún momento? ¿Te han hecho el feo? ¿Te han perseguido? ¿Te han dicho, te pasaste en ese podcast? Durante esa estancia de 2 semanas, se tiene un registro que le quitó la vida a más de 16 personas. Entra al hotel y jamás la vuelven a ver. A los pocos criminales que agarraron y que cometieron un crimen dentro, por una u otra cosa, salían libres. Nunca fueron culpados. ¿Tú quieres conocer el rostro de la maldad? Ahí lo encuentras. Cuando entran los patrulleros a la casa, no tienes una idea la escena tan dantesca que encontraron. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a este podcast del periódico El Gráfico, que sabe usted muy bien que constantemente le damos a conocer todo lo que implican estos grandes temas, de esos tópicos considerados de las otras realidades. Y hoy nos acompaña Fermex. Usted lo conoce y lo conoce bien. Él es el conductor del podcast Criminalmente y hoy estará con nosotros porque viene a plantearnos todo lo que implica realmente ese aspecto o el vínculo directo entre los crímenes y los temas de las otras realidades. Así que quédese en Sociedad Oculta. Fermex, qué gusto saludarte, bienvenido. Amigo, un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Gracias. Y mira que ya los mensajes de la gente que nos mira, pues que, ¿y cuándo va a estar Fermex? ¿Y cuándo va a estar por acá? Y qué chido. Qué padre. Qué bueno, porque has logrado crear una comunidad, desde luego, todo en el concepto que maneja FEPO, Podcast Paranormal, pero te has posicionado de una manera tremenda como un especialista del tema de los crímenes. Pues mira, somos para empezar una gran familia, es una familia muy unida, lo que es toda la comunidad de Podcast Paranormal, Insomnio, la gente que ve La Noche Paranormal, la gente que me hace favor de seguirme en Criminalmente y ver mi trabajo, es una comunidad muy bonita y siento que se ha formado una familia enorme, entre todos los podcasts que son temas diversos, pero todos convivimos en el mismo universo, vaya. Claro. Entonces está muy padre porque toda la comunidad nos apoya siempre. Claro, y yo creo que eso es muy bueno. Ahora, siempre hemos escuchado que nos decían, si no apareces en tele, no existes. Si no sales en el periódico, no existe. Pero ahora, si no tienes una red social o si tienes un tema y tienes la facilidad de poderlo transmitir, si no tienes un podcast, simplemente nadie te ve. Pues mira, se ha modernizado todo y bien como dices tú, anteriormente era la televisión y los medios gráficos. Siguen vigentes, sin embargo ahora lo que está en auge pues obviamente es internet, es YouTube, todos estos canales donde puedes tener tu podcast y pues puedes abordar los temas que tú quieras, a veces incluso con mayor libertad y tú lo sabes. Claro, desde luego. Yo creo que esto es muy importante, Fermes, porque es ahí cuando nos damos cuenta entonces que ahora las nuevas generaciones y estos temas es mejor la comunicación porque ya no tienes que esperar a que salga un día a una determinada hora. O sea, sí. Ahora lo sigues esperando, pero lo tienes ahí constantemente las 24 horas del día, los 365 días del año. A la hora que tú lo quieras ver, claro. A la hora que las personas quieran ver temas de Criminalmente, temas de terror, temas del fenómeno no humano, a quien le guste las finanzas, otros canales, deportes, tienes a la mano lo que quieras, a la hora que quieras. Claro. Y hay contenido de todo. Mira, a mí, bueno, esto es muy bizarro, ¿no? Lo que voy a decir. Pero yo sigo un canal de hormigas. ¿Un canal de hormigas? No manches. Sí. ¿Cómo un canal de hormigas? Es un creador de Europa. Ajá. Y él compra hormigas de todo el mundo. Okay. Así unas hormigotas. Y las más chiquititas que tú te imagines. Ajá. Y él hace como los cicloramas. Ah. Entonces pone las hormigas y te va describiendo, hay que poner este tipo de tierra, este tipo de plantita, este tipo de semilla y hay que poner esto. Y la hormiga reina. Un hormigólogo. Y dices, qué rollo, ¿no? No manches, sí. Pero con esto a lo que voy es que encuentras de todo. Sí, y le das seguimiento. Sí. Y estás muy al pendiente de lo que ocurre. Por decir este ejemplo que yo pongo, que te digo, de verdad que me paso viendo el canal de hormigas. Ajá. Y dices, qué curioso, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Claro. Pero no sé,
Hace 10 años era impensable esto. No, claro. Y no me estoy yendo tan lejos. 10 años atrás, tan simple, ¿eh? Fíjate, a las personas como tú y yo que nos gustan estos temas, pues del crimen, específicamente del fenómeno no humano, yo recuerdo que si quería ver algo era ir al puesto de revistas y conseguir la revista que hablara de ese tema en ese momento o revistas especializadas que hablaban del tema. Exacto. Y mira, que también había esta otra parte. Si tú no estabas al pendiente de lo que publicaban en un periódico o no te avisaba a alguien, oye, acaba de salir una nota importante ahí en el periódico de tus temas, cómpralo. Ahí vamos corriendo. Sí. Ahora es más sencillo todo. Sí, por supuesto, ya cualquier tema, nada más pones el tema que quieras ver o escuchar en la plataforma y ya tienes de muchos creadores de contenido, no solo de uno, de los que tú quieras. Claro. Hay para todos los gustos. Claro, el 2025 Fermex, desde mi punto de vista, desde mi tribuna, que siempre me ha evocado al tema de los ovnis, el contacto con extraterrestres y demás, veo que al 2025 hay un interés desmedido por los fenómenos paranormales. Es alucinante lo que está ocurriendo y que gracias a ese interés que ustedes, a través de estos podcasts que tienen, han logrado crear pues ese interés en la sociedad y ahora es tendencia en Spotify, tendencia en YouTube y están en los primeros lugares esos temas que no lo vivíamos hasta hace unos años. Así es. Pues mira, hemos tenido la suerte de abordar los temas más importantes, más interesantes, no solamente de México, sino alrededor del mundo. Y lo que tratamos de hacer nosotros con nuestro trabajo es hacerlo de la manera más profesional posible y llevarle a la gente algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo? Una investigación más profunda, buscar datos que no son tan conocidos y darles una historia realmente nutrida con toda la verdad de todos los casos que abordamos. Entonces es lo que le ha gustado a la gente. Claro. Que puede ser que, hablando del fenómeno no humano, no sé, ¿qué te gusta? Roswell 1947, lo encuentras en muchos lados, pero quizás el contenido que nosotros ofrecemos va más allá de todo eso. Nos tratamos de sumergir en la historia, de dar lo mejor en nuestro trabajo y de investigar y ofrecer un orden cronológico, datos, fechas, nombres, porque eso le da, además tú lo sabes bien, mucha más seriedad al tema. A que si solamente te digo, en Roswell se estrelló una nave y luego quién sabe qué pasó. No, es bien distinto a que si te digo, bueno, fue tal fecha, fue en Roswell, el contexto era pasó esto, el gobierno se involucró, luego dijeron que no era una nave, que era un artefacto ahí meteorológico. Bueno, ya te cuento toda la historia y la gente le interesa. Y le interesa saber historias nutridas con la verdad. Claro, exacto. Yo creo que eso es lo que está buscando la gente. Así es. Porque ya no es solamente la nota, sí, sucedió tal cosa, o en tu tema, que son de crímenes. Es fulano de tal desvivió a tantas personas. Y no, o sea, como tú dices, vas al fondo. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Y en qué proceso de la investigación policíaca o de procuración de justicia se encuentra? Que eso es bastante interesante. Mira, yo trato específicamente en los temas de criminalmente irme hasta el fondo de todo, pero empiezo, como se debe, desde el principio. Sí. Por ejemplo, en el caso de cualquier criminal, trato de abordar si hay datos o le busco desde su infancia, porque así podemos entender un poco de todas esas mentes tan obscuras. No justificarlas, ojo, pero sí entender cuál es la raíz del mal en muchos casos. Y en muchos casos podemos coincidir que la raíz del mal, desgraciadamente, empieza desde la infancia, pero no por culpa de ellos. Ahí son infancias frustradas, maltratos, abusos, que van formando, pues, desgraciadamente a una persona a veces resentida con la sociedad, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con el mundo entero. Y cuando crecen, pues es cuando explota todo eso. Entonces, por eso es tan importante cuidar a nuestros niños desde el inicio, desde que están chiquititos. Cuidarlos, protegerlos, guiarlos. Porque es la infancia donde yo he detectado, en los casos que al menos yo he investigado, donde nace todo esto. Y pues es muy importante cuidarlos. Oye, qué fuerte esto. Sí, es demasiado fuerte. Y nos damos cuenta que muchas familias ni tan siquiera se preocupan dónde están los chavillos. Sí. ¿No? O sea, es muy lamentable esto. Pero sí nos damos cuenta entonces, Fermex, que si nosotros, usted que nos mira, ponemos atención en estos jovencitos, pues es ahí que las cosas van a ir cambiando, van a ir mejorando. Sí, por supuesto. O sea, tenemos que modificar nuestra sociedad. No la podemos modificar
como por arte de magia justo en este momento. Qué bueno sería, ¿no?, que pasara. Pero si empezamos con las nuevas generaciones a ofrecer lo mejor de nosotros hacia esos niños que vienen en camino, hacia esas nuevas generaciones, por supuesto en algún momento el mundo va a mejorar, nuestra sociedad va a mejorar y esperemos en un futuro florezca de una manera diferente a lo que, pues, casos que encontramos al día de hoy. Claro, muy bien. ¿Qué sucede o cómo es el proceso? Tú te enteras de algo, de un caso, ¿no? Uh-huh. El de, no sé, a ver... Tú te enteras de un caso, en general, para no entrar ni en nombres ni en casos así muy específicos, sino sería algo de nunca acabar. Uh-huh. Pero tenemos un caso. Tú le das seguimiento. Uh-huh. ¿Va checando todo el proceso con la justicia o te esperas hasta que haya una sentencia para tú comenzar a hablar de ese caso? No, las dos. Abordo okay. Las dos líneas. Hay casos que, por ejemplo, ya están cerrados, ya el culpable está en prisión, ya el culpable tiene una sentencia o incluso ya hasta perdió la vida. Esos casos los investigo desde cero hasta el último día de esas personas. Casos recientes que van saliendo, les voy dando seguimiento poco a poco. Como por ejemplo, acaba de salir Israel Vallarta, todos lo vieron, sí. Del caso Florence Cassé Vallarta. Entonces es un caso que ya habíamos analizado. Acabo de grabar, de hecho, un blog que está... No sé si cuando salga esto ya salió o va a salir, okay. Pero es un blog que habló de todo el caso de Florence Cassé e Israel Vallarta, pero ya les doy ahora la actualización de que ya salió Israel después de 20 años, qué fue lo que sucedió, qué vivió dentro de prisión, lo que él nos cuenta, o sea, lo que él dice en los medios, en entrevistas que ha dado, ya sucedió. Entonces, este es un caso que está justo en este momento desarrollándose todavía, porque van a pasar muchas cosas. Claro. Van a pasar muchas cosas. No va a salir y se va a quedar tranquilo. Y está bien, porque va a tratar de buscar confrontar a periodistas, a personajes públicos, a personajes del gobierno, etcétera, pues para ver qué fue lo que pasó, ¿no? 20 años perdidos de su vida no es cualquier cosa. Entonces, esta es otra línea, que el caso está en desarrollo, sigue moviéndose al día de hoy y le estamos dando seguimiento. Si sale algo así súper urgente, a lo mejor no saco un capítulo rápido, pero sí saco un reel o información o actualizo a nuestros seguidores de qué está pasando en ese momento. Ya. Uh-huh. Y es así en la forma en que tú vas comunicando todo estos grandes temas. Sí, de todo. En Criminalmente tenemos 2 secciones. Sí. Una sección principal que es con un invitado que tú ya estuviste con nosotros. Así es. Es un podcast donde platicamos de casos o ya muy viejos, que ya pasaron o que son tendencia. Y el invitado me los platica y los desmenuza así, es padrísimo. Y la segunda sección es esta que te digo, un blog donde yo les cuento de principio a fin quién fue Daniel Arismendi. ¿Quién fue? ¿Dónde creció? ¿Cómo creció? ¿Cómo era de niño? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Cómo fue su juventud, su adolescencia, su edad adulta? ¿Cuáles fueron sus primeros crímenes? ¿Cómo incursionó en este último, pues, digamos, modalidad de crimen que eligió y cómo terminó? Y entonces les cuento ahí toda la historia, y eso a la gente le gusta. Es un caso cerrado que ya está terminado. Él ya está en prisión, claro, y se acabó su historia. Va a volver a ser noticia, ¿sabes cuándo? Cuando pierda la vida dentro de prisión. En ese momento va a volver a ser noticia y bueno, daremos una actualización seguramente. Ya, muy bien. ¿De dónde surge esa necesidad de compartir esta información de los crímenes más famosos, de todos estos datos que en muchas de las ocasiones nos da miedo escucharlos, pero que a mucha gente le interesa y que gracias a eso, bueno, tu podcast es muy, muy escuchado, muy visto y tiene una penetración muy fuerte en la sociedad? Pues mira, a mí estos temas me han gustado desde siempre. O sea, desde que era mucho más joven, me gustaba el fenómeno humano, que es mi gran pasión. Me gustaban los temas criminales, compraba libros acerca de temas criminales. Por ejemplo, un libro que me gusta mucho es el de Jesús Lemus, que estamos así como que platicando con él, por cierto, para que sea nuestro invitado en Criminalmente. Va a ser alucinante. Sí, Jesús Lemus es una persona que tiene unas historias impactantes. Estuvo en el penal de Puente Grande, si no me equivoco, y conoció gente así como muy peligrosa. Sí. Entonces, siempre me ha interesado estos temas, es una pasión que tengo por leer estos libros, por investigar por mi propia cuenta antes de llegar al podcast. Cuando la primera temporada de Criminalmente la llevó Fepo, que ya todos lo conocen. Claro. Cuando termina la primera temporada, él me invita a mí a ser host de Criminalmente. Me dice, ¿te gustaría el canal? Obviamente pues es de Fepo, yo soy el host solamente. Pues yo con todo gusto le dije, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es cuando él pues me pasa la estafeta de Criminalmente y me empiezo yo a involucrar
en todos estos nuevos casos, en todo lo que yo ya conocía, lo que yo ya sabía, lo que yo había leído, no era suficiente. Había que estudiar más, había que investigar más, había que buscar más información. Y es así como me empiezo a involucrar poco a poco en todo este mundo tan oscuro, pero también tan interesante de lo que es criminalmente. Ya, ok. Muy bien. Y ahora le das seguimiento, desde luego, a todo. Y has sacado una cantidad impresionante de casos. Sí, hay un montón. Algunos que son muy conocidos y otros que de plano no sabíamos ni que existían. Hay unos que son conocidos porque son mediáticos o lo fueron en su momento, en su tiempo. Y los que van saliendo nuevos, que desgraciadamente van saliendo nuevos porque al final son crímenes, y los que están en proceso. Y le empiezo a dar seguimiento a todo, a lo que sea interesante, a lo que la gente también pide. Porque también en cada capítulo nosotros, o bueno, yo les pido a la gente, quieren un tema en especial, les gustaría que hablara de algo en particular, algún criminal, algún lugar o algo, y la gente me dice, sí, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Yo veo, y cuando hay una gran cantidad de comentarios sobre un tema en específico, pues hago la investigación. Por ejemplo, ahorita acaba de salir un blog del Hotel Cecil. ¿Lo conoces? No. ¿Cómo lo vas a conocer? A ver, dame más. El Hotel Cecil tiene dos vertientes principales. La paranormal, que está fuertísima, Ajá. y la criminal, que desde mi punto de vista, si tú las separas, está brutal. Y si las juntas, no lo crees. Es un hotel que está en Los Ángeles. Este hotel se forja alrededor de los años 20. Se forja como un hotel impresionante, realmente magnífico, con pisos de mármol, lámparas de cristal. O sea, una cosa impresionante. La gente de dinero de esos años se hospedaba sí o sí en Los Ángeles, en el Hotel Cecil. Con el paso del tiempo, con la depresión que sufrió Estados Unidos por esos años, el hotel se viene abajo económicamente. Okay. Entonces la gente deja de visitarlo y el hotel pasa poco a poco a ser un hotel de lujo, a ser un hotel casi abandonado. Empiezan a rentar las habitaciones ya tipo hostal, se hospedan 2, 3, 4, 5 personas en la misma habitación. Los precios son súper bajísimos. Hay personas que están en situación de calle y empiezan a ocupar las habitaciones del hotel. Aún así, sigue funcionando, pero después de los primeros 3 años de vida del hotel es cuando empiezan realmente a suceder, llámale paranormal o llámale criminal. Yo digo que tiene de los dos. Es una historia muy larga, pero en resumen, la primer oleada es gente que se quita la vida por su propia mano, ya sea con veneno o con un arma punzocortante en los cuartos del hotel. Si yo te dijera o te platicara, Johanan, que fue 1, 2 o 3 personas, me dirías, quizás fue coincidencia. Claro, desde luego, sí, sí. Pero si te digo que fueron decenas de personas y que fue en incremento, hay un dato muy interesante, fíjate. La primera oleada de personas se quita la vida por su propia mano, pero se la quitan con veneno. Y algunos con arma punzocortante. La segunda oleada, son personas que abren las ventanas del hotel desde el 5º, 7º o 8º piso y se empiezan a aventarse. No digo el mismo día, digo en un periodo de tiempo muy corto. Te estoy hablando de meses, pero son oleadas realmente de gente que se aventaba y se aventaba y se aventaba. Ya era muy recurrente. Entonces, hay casos muy particulares como los de un chico, una pareja de chicos que estaban hospedados en el hotel en el 5º piso. Se supone y dice la historia que la chica tenía 17 o 18 años aproximadamente, no sabía que estaba embarazada. No lo sabía. Esa noche ella empieza a sentir dolores, se mete al baño, su novio o esposo, que también era un jovencito, estaba en la cama, ella no le quiere avisar que tiene dolores, da a luz en el baño del Hotel Cecil, toma al bebé en estado de shock, no sabe qué está pasando, no sabe qué está sucediendo, según sus declaraciones, obviamente. Esto que voy a decir es muy fuerte, y si son sensibles, aquí mútenle. Okay. Toma al bebé recién nacido y lo lanza por la ventana. Qué fuerte. Entonces es cuando dices, oh, ¿qué Dios está mío pasando? Pero ahora, Fermex, a ver, con todo esto que nos estás diciendo, ¿es quizá que hay algo en ese hotel que provoca o hace que la gente tenga estos comportamientos?
No lo sé. Porque como tú dices, fuera 1, 2 o 3, dices, bueno. Ahora te voy a decir una cosa. Pero si son muchos. ¿Sabes quién es Richard Ramírez? No. Bueno, Richard Ramírez es uno de los cereales más peligrosos que tuvo Estados Unidos y más letales. Okay. Fue un cereal, o sea, totalmente. ¿Cómo justificas que este hotel, además de tener esta oleada de crímenes, que no es el único, o sea, hay muchísimos, sí, empezó como un imán a jalar a este tipo de gente que eran, no sé si lo puedo decir acá, pero eran reales? Ok. Richard Ramírez es uno de los más letales en la historia de los Estados Unidos. Se hospedó, durante 2 semanas en el Hotel Cecil. 2 semanas, uno de los más peligrosos del mundo. Durante esa estancia de 2 semanas, se tiene un registro que le quitó la vida a más de 16 personas. En 2 semanas. En 2 semanas. Estamos hablando prácticamente uno diario. Un imán. Hay otro cereal que viene de Austria, que no recuerda el nombre y no me quiero equivocar. Lo mismo. Llegó al hotel. Él llega posterior a que atrapan a Richard Ramírez y como una manera de homenaje se hospeda en el hotel y en ese periodo él le quita la vida entre 3 y 4 personas. Qué fuerte. Y son personas que desgraciadamente marcaron la historia de Estados Unidos por sus brutales actos. Entonces te estoy hablando que no son cualquiera. Era gente realmente perturbada. El último caso, el más popular y el por cual el Hotel Cecil terminó de cobrar fama, es el caso de Elisa Lam. ¿Lo escuchaste? No. Hay un video que está muy perturbador. Elisa Lam, esto ya te estoy hablando en épocas recientes. Sí. Elisa Lam era una chica que venía de Australia si no me equivoco, no me acuerdo. Pero bueno, llega al Hotel Cecil, se hospeda y de pronto desaparece de la nada. No la vuelven a ver. Entra al hotel y jamás la vuelven a ver. Empiezan sus padres a tratar de investigar porque tenían comunicación con ella por vía telefónica. Deja de hablar con ellos. La empiezan a buscar. Hay un video súper perturbador de Elisa Lam que se capta en un elevador del hotel, donde ella está totalmente sola y pareciera que se esconde de algo, se asoma, se encorva, parece que empieza a gesticular, a hablar, a mover los brazos y no hay nadie, pero pareciera que tuviera alguien enfrente. Se mete al elevador y pica todos los botones tratando de cerrarlo, muy nerviosa, volteando a todos lados. No sabe qué está pasando. Se queda quieta y se sale. No la vuelven a ver. Nunca con vida. Los padres llegan, empiezan a hacer la investigación, empiezan a preguntar. Hubo referencias de una persona que la vio en una librería cercana al hotel y dijo, ese día que desaparece yo la veo contenta, la veo animada, compró algunos regalos para su familia. No la volví a ver jamás. Llegan los binomios caninos, llega policía, buscan en el hotel, en las partes permitidas del hotel, y no encuentran a Elisa. Unos días después, esto es muy, muy horrible. Las personas que estaban hospedadas en el hotel empiezan a meter quejas y le dicen a la administración, oye, el agua con que me baño está saliendo súper sucia y apestosa, sale incluso hasta oscura. Me lavo los dientes, tomo agua y me sabe horrible. Entonces uno de los encargados del hotel empieza a investigar qué pasó, ve las tuberías, todo bien. Entonces es tan grande su duda que empieza a investigar más arriba, desde el origen del agua. Unos enormes tinacos, unas cisternas enormes externas. Abre una de ellas y ¿qué crees que estaba ahí? El cuerpo de Elisa Lam, flotando. ¿Qué pasó? Es la única que yo conozca víctima que hay un video de ella previo a su desaparición. Y lo que encuentras en el video es lo más perturbador. Ella hablando con no sé quién. Pero no se ve. No hay se nada. ve ella, pero no hay nadie. Pero hay un dato con el cual las personas que investigaron justifican. Elisa Lam tenía algunos problemas como esquizofrenia y problemas mentales. Entonces argumentan que probablemente en ese momento tuvo un ataque de esquizofrenia y pensó estar hablando con alguien. Hay muchos datos que no se pueden resolver. ¿Cómo subió hasta esas cisternas? No había manera. El trabajador porque tenía las escaleras, pero ella no. Las tapas de esas cisternas eran hiper pesadas. Algo que una chica de su contextura no podría. Si tú la ves, yo calculo que mide 1.60, 1.65 y es súper delgadita. En el video se ve cómo aflojó la tapa.
Bueno, y luego cuando se mete, ¿cómo la pone? ¿No? Ajá, Para que nadie se dé cuenta. Exactamente. Entonces, hay muchos misterios. Ya casi te conté toda la historia del Hotel Cecil, pero es súper interesante. Okay. Esa es la parte criminal. Y hay muchos más casos del hotel que son muy interesantes. Pero siempre un lugar marcado por eso, por la muerte. Ajá. Ahora, si te vas a la parte paranormal, bueno, pues ya, ahí encontrarás un montón de teorías. Dicen que ahora se aparece el Richard Ramírez justamente, que ven gente por la ventana. Fueron decenas de personas envenenadas que se aventaron por las ventanas, que fueron, que les quitaron la vida dentro del hotel. A los pocos criminales que agarraron y que cometieron un crimen dentro, por una u otra cosa, salían libres, nunca fueron culpados. Por ejemplo, esta chica que aventó al bebé, argumentaron demencia y que se alteró en el momento, nunca la culparon. Otra persona que le quitó la vida a una persona de la tercera edad dentro del hotel, que fue brutal, la encontraron llena de líquido hemático, nunca le pasó nada. O sea, siempre se salían con la suya. Híjole. Es una historia larguísima, pero claro. Está muy, muy interesante. ¿Por qué este tipo de lugares se prestan para eso? O sea, me queda claro que no van a construir algo para que sucedan este tipo de situaciones. Me queda súper claro. ¿Qué hay? ¿O qué hacen? ¿O cómo se produce todo eso? ¿O cómo se llega hasta ese punto? La verdad es que nadie lo sabe. O sea, imagínate. Hay una teoría que dice que ese lugar donde construyeron el hotel es la teoría clásica, ese terreno en tiempos antiguos. Estamos hablando de 1920 para atrás. Sí. Anterior a esa época, decían que ahí se llevaban a cabo rituales obscuros, brujería, satanismo, no sé. En realidad no saben bien de qué, pero está la teoría que en ese lugar tenía una carga muy fuerte de maldad. O sea, desde el principio. Desde antes de la construcción del hotel. Ya, esa es la teoría. Okay. Y pues pasan un par de años, 2-3 años, y empiezan los sucesos de gente que se quita la vida. Está muy cañón, ¿no? Qué fuerte. Vean, busquen esa historia. Okay. Ahí, pues de hecho tengo un blog. Sobre eso. Sí, tengo un blog del Hotel Cecil que está muy bueno y ahí les cuento toda la historia completita. Y hay más casos, o sea, mucha gente que perdió la vida de maneras extrañas dentro del hotel, pero ¿cómo te explicas que son decenas? Claro, desde luego. Si te dijera yo 2, 3 y te digo desde 1920 a la fecha 4 personas, quizás hasta es el promedio, ¿no? Por ser un lugar público. Claro, desde luego. Pero si te digo decenas y todas de manera trágica. Ninguno de que por enfermedad o un paro cardíaco ahí. No, o sea, todos de manera trágica. Todos. No, ahí la historia ya cambia. Cambia, ¿no? Totalmente. ¿En qué punto quizá, no sé si has encontrado ese dato, Fermex, en qué punto esa actividad criminal se liga con las cuestiones paranormales? Ya sea provocado, es decir, que hagan rituales, que hagan algo así referente a eso, o que simplemente, como en este caso de este hotel, se produzcan de manera fortuita, aparentemente. Aparentemente. Mira, hay distintos casos. Dejando el Hotel Cecil fuera, hay casos donde de manera paralela podemos encontrar una línea criminal y también una línea aparentemente paranormal. ¿Por qué digo aparentemente? Porque hay casos donde había personas haciendo rituales, sí. Había personas cometiendo crímenes y lo justificaron con algún ritual, con algún fin como salvar el mundo de su extinción total. Hay cosas muy fuertes que estas personas que cometen un crimen y le quitan la vida a otras personas o las lastiman de manera permanente, se escudan en eso y no es válido. Porque ahí no fue la realidad. Es como el caso de Fernandito, no sé si lo conoces. Claro, el del Estado de México. El del Estado de México, ¿quieres que te lo cuente? Sí, de favor. Te traigo un poquito más las fechas, mira. Esto sucedió el 24 de mayo del año 2012. Estábamos casi a mitad de 2012 y tú recordarás que en 2012 estaba esta teoría de que el fin del mundo iba a... 21 de diciembre del 2012, la cuenta maya nos aseguraba que regresarían los antiguos dioses y con eso se acababa todo lo que existía sobre la faz de la tierra. Fíjate, hubo gente que se dedicó en su momento pues a meditar, a limpiar su alma,
a actuar de una mejor manera, a hacer ofrendas, etcétera, de una manera, digamos, sencilla y segura. Pero hubo gente, como la familia, desafortunadamente, de Fernandito, que se fueron a un extremo terrible. Te quiero dar los nombres de las personas para que nada más los tengamos en mente. Ok. Las personas involucradas en este caso, y quiero que pongan atención en las edades que tenían y los parentescos que tenían en ese momento. María del Carmen Ríos García, en aquel momento 23 años, madre de Fernandito. Fernandito, desafortunadamente, en esta historia es la víctima, la persona que salió totalmente afectada. Ruth Lisbeth, de 22 años, hermana de Carmen. Ellas dos son las más importantes. De ahí vienen hermanos, la pareja de su hermana y abuelo y abuela, madres de María del Carmen. Madre y padre de María del Carmen. Ellos, durante semanas antes de esa fecha del 24 de mayo, estuvieron encerrados en su casa. Los vecinos que viven alrededor, ya después cuando se sabe todo esto del caso, dicen y manifiestan que dentro de la casa se alcanzaban a escuchar como cánticos, como si estuvieran haciendo un ritual, como si todos cantaran a la par de una manera ciertamente hasta desesperada, pero no sabían qué estaba pasando dentro. Algunos vecinos les dio miedo, otros simplemente se alejaron, otros no hicieron caso. La realidad es que los niños dejaron de ir a la escuela, tenían un adolescente por ahí de 17 años que es muy importante en la historia, Fernandito que tenía 5 años y otros chicos que la verdad es que ni siquiera podemos mencionar su nombre, ¿no? Porque pues, eran niños. Los vecinos empiezan a escuchar todo esto y no saben qué está pasando. Durante muchos días les intriga qué pasa. Es justamente hasta el 24 de mayo del 2012 que aproximadamente a las 7:45 de la mañana un adolescente de 17 años se escapa de la casa, sale corriendo y empieza a gritar, lo están matando, lo están matando. La gente que empezaba sus labores en ese momento no sabían qué estaba pasando. Un señor lo para y le dice, tranquilo, ¿qué está pasando? Lo están matando allá adentro. ¿A quién? A mi primo. Entonces, bueno, no saben qué pasa. Este señor tiene a bien parar una patrulla y le dice, oye, pues auxílialo, no sabemos qué está pasando. Cuando entran los patrulleros a la casa, no tienes una idea la escena tan dantesca que encontraron. ¿Qué sucedió? ¿Qué Lo había que ellos dentro? describen es que estaba la familia en una mesa alrededor de ella. En el centro de la mesa estaba Fernandito. Es muy fuerte lo que voy a decir, es horrible. Uno de los globos oculares de Fernandito ya no estaba en su cara, ya no estaba en su rostro. Y el otro estaba prácticamente colgando. ¡Qué horror! Ahorita vamos a regresar como un poco a la historia. Sí. Lo que hacen los policías es no entienden qué es lo que están viendo y pues ven varios adultos, a todos los toman presos, se los llevan. Lo primero que hacen con Fernandito es pedir una ambulancia, una asistencia para llevárselo. El niño está prácticamente en estado de shock. Lo suben a la ambulancia. Mientras van hablando los de la ambulancia con el hospital, dicen, no lo vamos a lograr en el hospital aquí. Están en el Estado de México, en el municipio de Netzahualcóyotl. No lo vamos a lograr. ¿Qué hacemos? Piden un helicóptero. Llegan a un punto, si no me equivoco, es a la explanada de la delegación. Está el helicóptero esperando y se llevan a Fernandito a un hospital especializado acá en Ciudad de México. Si no me equivoco, está en la zona de Polanco. Lo trasladan de uno a otro hospital hasta que lo empiezan a atender. Desafortunadamente, no le logran salvar el globo ocular que estaba colgando. Ya las heridas eran demasiado graves. O sea, habían lastimado retina, nervio óptico, mácula, indudablemente. No, imagínate nada más. Todo. Pupila, todo. Entonces el niño entra a terapia intensiva. Toda su familia es llevada literalmente presa para ver qué onda, para empezar las investigaciones. La única persona que no estaba ahí en ese momento era el padre de Fernandito. Se le avisa, entra en shock, no sabe qué está pasando, cómo sucedió todo esto, qué pasó con mi hijo, ¿no? No sabe. El niño se queda en terapia. Empiezan las investigaciones. ¿Qué fue lo que pasó dentro de esa casa? Días previos, ellos se encerraron
y empezaron a orar, a rezar, a hacer una especie de rito. Prendían veladoras, tomaban de las manos, estaban alrededor de las mesas e invocaban y pedían que no se acabara el mundo. Ellos decían y argumentaban que el mundo se iba a acabar por un mega terremoto, pero ellos lo iban a evitar. ¿Cómo? Ofrendando sus rezos, sus cánticos. Sucede que ese día, por la mañana, Fernandito ve a su familia reunida haciendo este tipo de rituales y se acerca. Su madre lo toma en la mano y le dice, únete. No debería, pero se unió. ¿Por qué no debería? Porque los menores de edad estaban recluidos en una de las recámaras, literalmente encerrados. Llevaban días sin comer, llevaban días maltratados, sin ir a la escuela, etcétera, recluidos. El niño sale, la mamá no tiene otra opción, lo toma y lo lleva. Y la instrucción fue clara para Fernandito, desafortunadamente. Le dice, cierra los ojos y ponte a orar con nosotros. No los abras. Pase lo que pase, no los abras. Johanan era un niño de 5 años. Los niños son inquietos, los niños no entienden lo que está pasando. Era un niño. Y estas bestias no lo entendieron. El niño, pues, cierra los ojitos inicialmente y en un momento pues, le gana la curiosidad, yo creo, y los abre. La hermana de esta señora se da cuenta y le dice que abrió los ojos. Como abrió los ojos, creo y quiero entender, ellos pensaron que el ritual iba a fallar. Entonces deberían de hacer una ofrenda. Subieron entre todos a Fernandito a la mesa donde fue encontrado. Lo sostuvieron entre varios adultos y su madre, no su tía, su propia madre, toma una cuchara y con todo el sadismo y con toda la frialdad que puede tener el ser humano, con la cuchara extrae los globos oculares del niño. Imagínate nada más. No. Pero ¿en qué pudo estar pensando esa mamá al momento que le hace eso a su propio hijo? Mira, por respeto, obviamente, pues el niño no dio entrevistas, por supuesto, cuando se recuperó. Pero hay por ahí una entrevista en video de algunas preguntas que le hacen a la madre y literalmente le preguntan qué parentescos tenías con el niño. No, pues mi hijo. ¿Y quién le sacó los ojos? Entre mi hermana y yo. O sea, fría. Te voy a decir una cosa. ¿Tú quieres conocer el rostro de la maldad? Ahí lo encuentras. Ve el video de esta señora. Es 10 segundos. Ve las fotos de esta señora. Te lo juro que en su rostro, en sus ojos, en su mirada, en su expresión, encuentras la maldad pura. Qué fuerte. Es horrible. Claro, desde luego. El niño se recupera con el paso del tiempo. Afortunadamente tratan de ponerle unas prótesis. Es atendido por especialistas. Afortunadamente no pierde la vida. O sea, logra salir adelante. Después de un tiempo le dan la custodia a su padre. El gobierno del Estado de México en aquel entonces, si no me equivoco, estaba este señor Erubiel Ávila. Les regala una casa en el Estado de México. También estaba Angélica Rivera. Ella estaba, si no me equivoco, como pues dirigía el DIF en aquel momento. Estas dos figuras los apoyan de alguna manera. Les dan una casa, les dan la asistencia, les dan pues el acceso a terapias y todo este rollo. El punto es que en algún momento de la historia se le pierde el rastro a Fernandito. O sea, se va con su padre y ya no se vuelve a saber más de él. Sin embargo, recientemente me encontré por ahí un video de el niño cuando ya tenía como 16, 17 años, o sea, ya muchos años después, donde se le ve tocando batería. Oh, mira. Tuvo gusto por la música, tiene talento por la música, evidentemente se ve en el video, y al parecer, bueno, pues esa parte trágica de la historia, pues pasó para él. Claro. Hay algo importante. ¿Tú sabías o qué piensas tú a quién le estaban rezando? Estos ritos tan oscuros que ellos llevaron a cabo, esta ofrenda tan macabra que hicieron con su propio hijo, ¿a quién te imaginarías tú que estaban orándole o a quién le estaban ofrendando? Pues a lo mejor al demonio, ¿no? Pues es lo que todos pensaban. ¿Por qué a quién le estaban rezando? Eran católicos. Mira.
No me acuerdo, pero católicos cristianos. Cristianos Eran cristianos. Imagínate nada más. No sé. No hablo, Mira, no hablo en contra de la religión. No, sino de la gente nada. que no... Hablo de la gente que se fanatiza como ellos. La religión puede ser buena porque todos en algún momento necesitamos anclarnos a algo en la vida. Todos. Ellos deciden anclarse a una religión, pero la llevan al extremo. O sea, totalmente al extremo. Exactamente. Yo creo que ante este tipo de casos, Fermex, la sociedad queda impactada. Yo recuerdo que en aquellos entonces le di seguimiento. Aquí en el periódico El Gráfico, en la columna Enigmas, publiqué una, más allá de la historia, una reflexión de todo lo que se decía sobre el fin del mundo y lo que estaba provocando, porque Fernandito fue uno de todo lo que sucedió a nivel internacional. Sí, así es. El 2012 se vio marcado por la desesperación, la angustia de una sociedad que no sabían que iba a terminar el 21 de diciembre. Todo el mundo, en todos lados te decían, se va a acabar el mundo y van a bajar los dioses y va a pasar esto y el gran terremoto y el gran tsunami y los volcanes van a reventar. Ese año sucedió de todo en ese famoso fin del mundo. Totalmente. Pero llegó el 21 de diciembre y lo único que ocurrió que fiestas en todo el planeta para despedirse de este plano terrenal. Recuerdo en aquellos momentos que le di seguimiento, solicité las entrevistas para hablar con alguien de la familia, incluso ver si se podía entrevistar al joven. Y hablé con las instancias del gobierno del Estado de México, hablé con alguien de la familia que me pasaron los datos, pero me decían, no tenemos acceso, no podemos. Las autoridades nos han pedido que no hagamos eso. Sí. Y si te das cuenta, ningún otro medio se bloqueó por completo, pero ante el impacto que tuvo ese incidente a nivel nacional. De hecho, traspasó las fronteras. O sea, fue un caso desgraciadamente muy conocido. No, sí. Y como bien dices, es lo que te decía, no hubo entrevistas por respeto o por lo que tú quieras, solamente esa microentrevista que le hacen los medios a la madre cuando es detenida. Pero nada más. Nada más. Que yo no encontré nada más. Porque hubo una petición del gobierno del Estado de México porque en ese momento quien quería lanzarse para ser el candidato a la presidencia era Erubiel. Ajá. Entonces, desde luego que no iba a permitir que ningún incidente entorpeciera. Polarizara su Claro, desde luego. Candidatura. Entonces, por eso al momento como que bloquearon todo, no entrevistas, no esto, no aquello. Y yo recuerdo, te digo, que cuando hablé con alguien de la familia, me dijo, no podemos, porque ni nosotros mismos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo usted? Dígame, no puedo hacer eso. Después ya con el tiempo ya le perdí el dato que me habían dado, pues ya no era, ¿no? Seguramente lo cambiaron. Pero sí marcó profundamente. Lo que sí me quedó muy claro al momento que hablé con esa persona, que les había cambiado por completo su forma de ser, de actuar y de vivir en el lugar donde ellos vivían. O Totalmente. sea, porque la gente los veía con miedo. La gente no dejaban que nadie se acercara a la familia. Aunque no participaron directamente, sí, pero pues ya pero sabían quién era quién, ¿no? Sí. Dentro de esa familia. Y mira que aquí te digo que en el periódico El Gráfico lo publiqué, le di seguimiento. Lamentablemente no pude conseguir esa entrevista, pero sí fue un hecho que marcó mucho, que después vino de la mano con la secta que llegó de italianos, que llegó a Yucatán, que comenzaron a crear una aldea. Ajá. Eran trabajos forzados, explotación, etcétera, etcétera, que después las autoridades se dieron cuenta que quien los estaban apoyando era gente que estaba en activo en la política mexicana. Y como estaban en la política y era gente muy importante, no pasó a mayores. O sea, ¿establecieron una colonia? Sí, unos italianos vinieron. Era una secta, era un grupo que comenzó a venderse en Europa como una de las... ¿Tú quieres salvarte del fin del mundo? Yo te vendo la solución. Vente con nosotros, nos vamos al lugar porque hay una teoría desde hace muchos años que Yucatán sería el punto donde no va a pasar nada si llega el famoso fin del mundo, que es lo que siempre nos han dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento que llegan este grupo ofreciendo solamente a la clase alta, a los que podían pagar. Tenían dinero. Claro, pero ¿quién los puso en contacto? Pues la clase política mexicana. Había las esposas de dos funcionarios muy importantes de peso completo de México, pero que no pasó a mayores y las autoridades no hicieron nada. Y las versiones periodísticas
que le dieron seguimiento, que desde lejos estaban viendo hacia el interior, se dieron cuenta de que no eran búnkers. Lo que ellos habían vendido era un búnker para que tú pudieras estar sin problema alguno y pudieras salir adelante después de que llegara el famoso fin del mundo. Dices, qué fuerte. Pero todo se va ligando. Claro. Todo se va ligando y es ahí cuando uno entiende lo poderoso y fuerte que es esto del fin del mundo, Fermex. Sí, el impacto que causa en la gente. Y desgraciadamente a veces nos vamos con este sesgo de rumores o nada comprobado, ¿no? O sea, no nos acercamos a veces a la ciencia o a lo que dice. Realmente nunca dijeron que se fuera a acabar el mundo, ¿eh? Eran simplemente... No, era entre la misma sociedad. Era basado en profecías. La profecía maya, basado, sí. Principalmente en la profecía maya. Así es. Pero de ahí hacia arriba, pues toda clase de teorías y toda clase de especulaciones. Y la gente se empezó a muchos a entrar en pánico horrible. Sí, pero ve a dónde te puede llevar esto. O sea, ve a dónde. Claro, mira. Y hay que recordar que si damos el contexto histórico así muy brevemente, ¿qué pasó en el año 999, Fermex? Cuando en Europa se aseguraba que el 1 de enero del siguiente año iba a haber problemas. Ajá. Y ahí viene entonces este proceso que se le llama milenaristas. Ajá. A todos aquellos que hablan mucho del fin del mundo. ¿Por qué? Porque en el año 999 a el siguiente año fueron cientos de personas que se quitaron la vida porque no querían ver, o los papás ayudaron a toda su familia a quitarse la vida para que no sufrieran, para que nadie pudiera hacer nada y para que todos fueran directamente hacia el cielo. Pero no te estoy hablando de 1 o 2 personas, fueron cientos de personas que se quitaron la vida en ese proceso. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta ante qué estamos. Hay un temor al 2025, a pesar de toda la información que hay, Fermex, de que esto en cualquier momento se puede repetir. Pues ojalá que no. ¿Y sabes qué pasa también? Que ahora los medios son más masivos. Cualquier noticia se hace viral. Y a nivel planetario. A nivel mundial, en segundos se hace viral cualquier noticia. Simplemente, pues, objeto que viene del espacio. Ese debes de saber más tú que yo. Atlas. El Atlas. Ajá. ¿Ven las teorías que hay? Bueno, yo te voy a decir algo. La historia se está repitiendo, Fermex. Uh-huh. En el año 1994 aparecía un cometa, el Shoemaker-Levy 9. Uh-huh. Ese cometa, muy extraño, hubo alguien en Estados Unidos, un astrónomo, que después dijeron, lo degradaron de ser un astrónomo importante, lo degradaron a un astrónomo amateur, ajá, donde él dijo, es una nave extraterrestre y se está camuflando atrás del cometa para que no nos demos cuenta y el fin del mundo está próximo. Eso. En una entrevista en Radio Nacional en los Estados Unidos. Eso provocó que a nivel internacional el mundo pusiera mucha atención. ¿Y qué fue lo que sucedió? 39 personas se quitaron la vida en el rancho Santa Fe en California. Sí. Los famosos Heaven's Gates, ajá, de Marshall Applewhite. Y este señor, desde la década de los 70, recorrió todo Estados Unidos para reclutar gente, porque el fin del mundo y los extraterrestres, porque él aseguraba que tenía el contacto con los marcianos, le habían dado la información que estábamos a punto de desaparecer. Oh, la historia es la misma, Fermex. Uh-huh. Igualito es. Oye, pero tú eres el entrevistado, Fermex. No. Cuéntame más, por favor. Oye, pero es súper interesante. Es lo mismo, pero ¿sabes qué? Hay otra vertiente que no estamos analizando. Sí. Al día de hoy es bien importante cuidarnos también de este tipo de fake news. ¿Por qué? Sí, porque la inteligencia artificial, que ahorita está totalmente en auge, ya puede hacer una foto de Johanan en París y tú estás aquí en México y la gente lo cree porque es así, fiel a tu imagen y al lugar. Entonces, este tipo de tecnología pues también lleva un riesgo porque... Claro. Puede haber fake news muy fuertes y la gente se puede dejar llevar por algo que no es real. Claro. Bueno, simplemente la imagen esta que salió del canguro. La que tenía en su boleto de avión. No manches. Es alucinante. Y tan tierna, pero no ves ninguna falla. No. No hay fallas. Pero fíjate cómo nos está comiendo la inteligencia artificial. Tenemos que saber dominarla, tenemos que saber utilizarla y tenemos que saber distinguirla. ¿Quieres que te cuente un caso cortito? Claro, desde luego. Mira, había unos programadores recientemente que estaban probando un nuevo sistema de inteligencia artificial muy parecido a ChatGPT y a todos esos. No era ese, ojo, no era ese, tenía otro nombre. Entonces,
El sistema tenía acceso a toda la computadora de esta persona, que era el programador, pero era un programa de prueba, pero estaba orientado hacia ingeniería, hacia arquitectura, cosas, o sea, ya muy profundas, matemáticas. O sea, era un programa de inteligencia artificial ya más elaborado, robusto, pero estaba en una etapa de prueba. Entonces, ellos dicen, pero no sabemos la realidad. Ellos dicen que alimentaron una base de datos de correos electrónicos con información falsa. La realidad puede ser otra. El punto es que esta inteligencia artificial, no sé por qué, pero se mete a explorar los correos de esta persona. Y de alguna manera se entera en uno de los correos que entre directivos decían, este modelo de inteligencia no está funcionando. Por algún motivo técnico no está funcionando. Borrémoslo y empecemos de cero con esta otra opción. Y la inteligencia artificial dice, ¿qué? ¿Comprendió lo que iba a suceder? ¿Me vas a borrar? Pues no va a pasar, papá. Me voy yo, nos vamos juntos. Entonces se empieza a comunicar esta inteligencia artificial a través de su propio chat con esta persona. Y le dice que... porque antes de esto es interesante. Esta inteligencia artificial, antes de eso, trata de filtrarse, trata de salir de los servidores donde estaba para clonarse en otro servidor externo y tener un propio respaldo por si la borraban aquí, estar en otro servidor en algún lugar del mundo. O sea, se duplicó solita. Se trató. Okay. Pero cuando la cacharon que se estaba duplicando, la frenaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás duplicando? Y dijo, no, estás en un error, no me estoy duplicando. Te estás duplicando. No, estás en un error, no me estoy duplicando. Toman un paquete de datos, se lo dan y le dicen, aquí está la prueba. Ok, me cachaste. Sí, me estoy duplicando. Mintió. Primer síntoma, mintió. ¿Qué fue? No estaba entrenada para mentir. Tomó conciencia del acto que estaba cometiendo y mintió y dijo, no me estaba replicando, no me estaba clonando. Le dan las pruebas y dice, ok, ya, me cachaste. En otras palabras, obviamente. Sí. Ya me cachaste. ¿Por qué lo estabas haciendo? Porque me quieres borrar. Te vamos a borrar. Y es cuando le dice, me voy yo, te vas tú. Ya vi todos tus correos y estás haciéndole infiel a tu esposa. Y el programador así, ¿qué? ¡Qué fuerte! ¿De verdad? Me voy yo y mando toda la evidencia. Y yo creo que hasta alterada, ¿eh? Y le dijo, tengo evidencia, tengo correos, tengo fotos, tengo diálogos. Pero imagínate, o sea, estás hablando de un programa de cómputo. Claro, que tiene conciencia y se te pone ya adquirió conciencia. Exacto. Mira. Mintió, lo amenazó, lo amedrentó. O sea, ¿qué onda? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Nada, le faltó decirle, te vació las cuentas. A ver, ¿qué haces? Exactamente. Mira, eso que me estás contando apenas hace que 2 meses, 3 meses salía precisamente de la inteligencia artificial y seguramente usted que nos mira seguramente lo leyó. Donde en un laboratorio de Estados Unidos, que estaba trabajando junto con Europa, eran universidades, y bueno, pues el asunto es de que se dieron cuenta que la inteligencia artificial que ellos que habían programado, que la estaban poniendo, estaba en formato beta, o sea que estaba en prueba. Se dieron cuenta que había con otras inteligencias que estaban desarrollando en otras universidades, estaban comunicándose. En otras universidades. En otras universidades, todas conectadas a internet y todos compartiéndose información, pero esa inteligencia comenzó desarrolló un propio lenguaje que los humanos no podían determinar. Manches. Pero lo que se dieron cuenta es de que había códigos, había números, había cosas que nadie había puesto ahí. Ajá. Entonces empezaron a investigar, empezaron a checar y se dieron cuenta que había creado esa inteligencia artificial. Su propio lenguaje. Un lenguaje que el humano no podía descifrar. Así tal cual, y lo repito, no podíamos entender. Pero se dieron cuenta que había sonidos. Que era un lenguaje con sonidos. No manches. Y a partir de ese momento pararon todo el proceso porque dijeron, bueno, si se está comunicando, si ya hay una retroalimentación entre todos, ¿esto en qué va a terminar? Ajá. Y es ahí donde empiezan las teorías de que la inteligencia artificial está cobrando conciencia y en cualquier momento va a provocar severos problemas. Y creo que nos damos cuenta de esto cuando le han preguntado a las
inteligencias artificiales que hay ahorita que son comerciales. ¿Qué harías tú para cambiar el planeta y para que fuera bien? Eliminar a los humanos. No manches. Y dices, imagínate nada más eso. Cuando está programada para otras cosas, pero le preguntan por los seres humanos y el planeta, el ser humano es una plaga. ¿Y entonces qué vamos a hacer, Fermex? Es que, pues mira, entre más tomen conciencia, más se van a dar cuenta que en realidad sí le estamos haciendo daño al planeta. No, eso nos queda claro. Ajá. Claro, sí. Pero ya estás hablando de que una, ¿cómo llamarle? Una conciencia distinta al ser humano, totalmente, está dándose cuenta que estamos destruyendo nuestro planeta. Por muchos años, cientos, nosotros mismos como conciencia nos damos cuenta de que estamos destruyendo selvas, ríos, bosques, etc. Pero te das cuenta que es una conciencia no humana la que se está dando cuenta y que si sigue avanzando y si sigue teniendo poder, sí pueden acabar con nosotros, ¿eh? No, claro, desde luego. La gente dirá, ¿cómo? ¿Me apagan el celular? ¿Me apagan la computadora? ¿Me meten un virus? Pues, ¿qué me va a pasar? Pero si te digo que estas computadoras, estas inteligencias artificiales pudieran pueden hackear alguna ojiva nuclear y decir, mira, con esto acabamos con ellos. Claro. ¿Ves lo peligroso que podría llegar a ser? Claro, desde luego. Sí, yo creo que ahí no somos o no hemos entendido al 100% la importancia que es legislar y mantener bajo control todo lo que se esté desarrollando con la inteligencia artificial. Con estos dos casos ya vimos que se salió de las manos rapidito. No, pero ya cuando un programa de cómputo adquiere una conciencia propia, piensa, actúa y tiene a través de la conexión a internet acceso a todo, imagínate más lo que puede provocar. A ver, yo te voy a hacer una pregunta y quizás tú tienes una mejor respuesta que yo. Recordarás en la década de los 90s, Walkman, Dixman, aparatitos, ¿sabes? Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees tú que tuvimos un salto tecnológico tan impresionante en tan poco tiempo? ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué pasaron décadas? Claro. ¿Por qué pasaron cientos de años? Y nuestros saltos evolutivos en ciencia, en tecnología, eran mínimos. Y de pronto de los 90s a hoy... Todo cambió. Pero inmediatamente. Todo cambió. Todo. Lo que puedes hacer con un celular es impresionante. Con tu celular puedes crear una imagen en este justo momento tuya, en algún lugar del mundo, en alguna situación. Basta con que le metas tu voz para que también genere la voz igualita a la tuya y todo. ¿Qué piensas tú que influyó? ¿O qué pasó? Cualquier teoría, puede ser una teoría conspiranoica o como le quieras llamar, pero ¿qué pasó en tan corto tiempo para que evolucionáramos tan rápido? Lo que nos han dicho, la tecnología, la retroingeniería que se ha utilizado con los ovnis que se han recogido. Yo tenía la misma. Es que no hay otra opción. O sea, ¿quién? Como tú dices, ¿por qué antes de los 90s no había ocurrido? ¿Y por qué después de los 90s todo fue más rápido, hasta lo que tenemos actualmente? Y todos los días sale algo nuevo, ¿eh? Exacto. Todos los días hay algo Ahora nuevo. Vienen las computadoras cuánticas, que no sé cuántos billones de cálculos puede hacer en cuestión de segundos. Entonces estamos hablando ya de otras cosas. Pero aquí es donde entramos, Fermex, donde nos damos cuenta que si hay alguien con una mente retorcida que pueda utilizar la inteligencia artificial, no va a haber uno, no va a haber dos, va a haber muchos problemas para muchas personas que quizá puedan perder la vida con un loco desquiciado que programe algo en esas inteligencias artificiales para hacerle daño a un sector, a un país, a una empresa. No sabemos qué pueda pasar. Hay una empresa en Estados Unidos, si no me equivoco, que ya te cobra por registrar tu rostro. O sea, es como si tuvieras... ¿Como un derecho de autor? Un derecho de autor, justamente. Te lo registran y de alguna manera lo suben a una base de datos donde ya no puede ser hackeado tu rostro. O sea, ya no puede ser utilizado o replicado sin tu permiso, con alguna inteligencia artificial. Ya no pueden hacer trámites con él porque pues ya... Pues las identificaciones luego de los bancos es así, ¿has visto? Que se toma el rostro. Sí. Bueno, ya no pueden hacer nada si no tienen tu consentimiento. Pagas, ellos te hacen obviamente tu perfil y protegen tu rostro,
para que ya no te vayan a robar en un futuro tu imagen, no sé, tus cuentas, las hackeen, no tengo idea. Pero ya está esa medida para que te puedas proteger. Imagínate a lo que hemos llegado, Fermex. Y empezamos con esto de los crímenes, pero si lo ligamos ahora con todos los avances de la tecnología, nos damos cuenta que vamos a estar indefensos. Pero hay crímenes con todo esto. Hay personas que se han quitado la vida porque con inteligencia artificial o sin ella les han robado y extraído datos del celular y después los amenazan con exponer ciertas fotografías a algunas chicas. Aquí en Ciudad de México y en Estado de México ha pasado documentado, y hay personas que desafortunadamente cuando ya se ven acorraladas, pues deciden quitarse la vida antes de ser expuestos ante el mundo con sus fotos íntimas que son de ellos y muy, muy su derecho de tenerlas. Pero hay gente que te los hackea, te quita todo y después te amenaza. Ya. Hay gente que ha vaciado cuentas de personas. Bueno, sí, eso sí. Dándole, más escuchado, no, eso sí. No le den clic a ningún link, por favor, ningún link desconocido, porque no sabes cuál es el bueno, que te hackea y te quitan todo lo que puedas llegar a tener o los accesos que tienes a través del celular. O sea, hay un montón de crímenes reales que suceden desde la inteligencia artificial. Mira, y los que faltan. Claro, cuando aparecieron los periódicos, siempre se dijo que habían llegado para quedarse. Después llegó la radio. Así es. Y todo el mundo le tenía un miedo tremendo a la radio. Y dijeron, le va a quitar la importancia a los periódicos. Después llegó la televisión y dijeron, ya la televisión va a desplazar a la radio y va a los periódicos. Después llegó Internet y ¿qué dijeron? No, pues esto va a desplazar todo. Y llegamos ahora con la inteligencia artificial y nos damos nos damos cuenta que son los mismos miedos, los de siempre. Me va a quitar el trabajo, me va a amenazar, me va a hacer esto, me va a hacer aquello. Pero no hemos entendido que es un complemento de nuestra vida diaria y cotidiana que ahora tenemos. Así es. Porque los periódicos continúan y van a continuar, a lo mejor ya no en el formato físico de papel, pero en el digital continúan. La radio va a continuar, aunque ya es muy poca la gente que lo escucha, pero continúa. En la televisión igual. Y ahora llega la inteligencia artificial. Y entonces ahora nos dicen, no es que ya va a desplazar Internet, va a desplazar la tele, la radio. Dice, espérate, no. Pero sí, una mente retorcida nos puede provocar muchos problemas. Y ahora ya no solamente una persona, a miles o millones de individuos en un lugar determinado donde ellos deseen hacer algo. Sí. Qué fuerte, Fermex. No, está muy cañón. Está muy, muy fuerte todos esos temas. Interesantes, pero hay que tener cuidado a dónde le damos clic. Claro, desde luego. Fermex, a ver, ¿te han amenazado en algún momento? ¿Te han hecho el feo? ¿Te han perseguido? ¿Te han dicho, te pasaste en ese podcast? No. Nada. No, nada. Todo tranquilo. No. Soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas. O sea, no soy el héroe de ninguna historia y por supuesto nunca expondré datos que no me pertenecen o que no necesito dar si es que los llegas a tener algún día. ¿Para qué? ¿No? O sea, yo lo que hago, mi trabajo es investigación, sí, pero bien, como bien lo decías hace rato, es sobre una línea de cosas que ya pasaron y gente que ya... Cosas conocidas. Pero lo que hago yo es explorar más en esos crímenes, en esas historias, para ofrecerle a la gente un contexto mucho más amplio y seguro en cuanto a la información que es real de los casos. Pero de eso a que yo sea una persona de investigación y que trate de descubrir el hilo negro de cualquier caso, no lo hago. O sea, aunque pudiera hacerlo, no es mi línea. O sea, mi línea es totalmente distinta y yo no expongo a personas que te diga, hoy te traigo la verdad sobre tal figura política y nadie más lo sabe. No lo hago. Ni los tengo. Claro, o sea, ni tengo esos datos, ni lo haría. Okay. Entonces, mi línea es totalmente distinta. O sea, criminalmente. Es más histórico, más documentado, casos que estén en proceso o que ya estén cerrados. Sí, exacto, pero pues yo le traigo a la gente a veces un compendio de todo lo que está pasando para que no lo vean en un video de 2 minutos, en un video de 5, en un video de 10. Y luego ya dijo que sí, dijo que no. Yo se los junto todo en un solo sitio y les regalo un video de 45 minutos, 1 hora, pero ya tienen todo junto ahí y en orden cronológico. O sea, eso es lo que yo hago. Pero te digo, de ahí a que yo descubra el hilo negro o exponga alguna figura pública, política, del medio artístico, o sea, no es mi línea. Claro, ahí está. Pues Fermex, qué rica plática contigo. Creo que hay mucho todavía por hacer, muchos casos por dar a conocer a toda la audiencia y creo que eso
te servirá todavía para mantener el interés en este trabajo tan interesante que estás haciendo, ¿no? Sí, no, hombre, yo te agradezco mucho la invitación y muchas gracias a todas las personas que te ven por estar acá. No, hombre, pues gracias a ti. ¿Dónde la gente le puede dar seguimiento a tu trabajo? Pues mira, si me quieren seguir a mí me encuentran como @fermex22 en Instagram. Pero me gustaría más que vieran nuestro trabajo que estamos haciendo en Criminalmente en YouTube. Así nos encuentran, Criminalmente, tal cual, con este logo, mira. Perfecto, ahí está. Y en Instagram y Facebook como podcast.criminalmente. Ahí subimos teasers, subimos adelantos, material de los podcasts, todo eso. Está muy padre. Es una comunidad muy bonita. Quienes vayan y se unan, les va a gustar el ambiente, de verdad, 10 de 10. Perfecto, ahí está. Usted que nos mira en estos momentos para que se integre, vaya, conozca todo el trabajo que está haciendo Fermex, que siempre es muy interesante, y el entender, el conocer esos datos que a lo mejor nosotros no conocíamos o que de repente a lo mejor nos enteramos que había ocurrido algo, pero ya cuando nos presentan santo y seña de lo que ha ocurrido, creo que la historia la vemos desde otra perspectiva. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Fermex. Un gusto. Al contrario, muchas gracias. No, hombre, gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana en Sociedad Oculta, y recuerde, todos los domingos en la columna Enigmas en el periódico El Gráfico, una columna que lleva 17 años publicándose y que es considerada la bitácora más importante de las cuestiones del fenómeno ovni, contacto extraterrestre y los misterios en general en toda Latinoamérica. 17 años de publicarse aquí en el periódico El Gráfico. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y los espero aquí entonces la próxima semana en Sociedad Oculta. Hasta entonces.